¿Cómo están, hermanos? Esto es mi primer video en español. Por esta razón me siento un poco nervioso. Hoy quiero hablar de fe verdadera. ¿Qué es la fe bíblica que nos salva? Habiendo vivido en México por 11 años, yo entiendo muy bien. Hay muchos evangélicos que piensan que es imposible que hay salvación en la Iglesia Católica. Obviamente la expresión de fe entre los católicos en América Latina es un mixto de fe y tal vez paganismo. Entonces entiendo muy bien la preocupación de algunos evangélicos, o casi todos, que piensan que no hay salvación en la Iglesia Católica. Haber dicho esto, yo también necesito decirle que nuestra fe evangélica realmente sale no solamente de la Reforma, sino de la Iglesia Católica en el comienzo de la Iglesia. De hecho, nuestra fe en la Trinidad, la deidad y la humanidad de Cristo, salen de los concilios de la Iglesia en los primeros años, tales como el concilio de Nicea, Éfeso y Calcedonia. Entonces es injusto decir que nuestra fe no tiene nada que ver con la Iglesia Católica del tiempo pasado. Hay problemas en cada iglesia. Siendo un protestante no garantiza que somos salvos. Somos salvos no por fe en una iglesia, sino en Cristo Jesús y su obra. ¿Qué dice la Iglesia Católica acerca de la fe? Yo creo que ellos también creen la fe, en la gracia. El problema es que ellos dicen que el Señor da la gracia a los que la merecen. Por esa razón, esta fe es basada en mérito humano. Pero la verdad es que entre los evangélicos no hay un acuerdo tampoco acerca de qué es la fe que nos salva. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Free Grace, traduciendo en español, gracia gratuita, yo creo. Dice que Jesús garantiza vida eterna a los que vienen a Él con fe, aunque después ellos dejan de creer en Cristo por vida eterna. ¿Seguro? Si este grupo quiere garantizar seguridad eterna hasta el punto de que, aunque esta persona ya no cree, él estaría salvo porque por un ratito, tal vez un día, 2 días, una semana, un mes, que él confesaba la fe en Cristo Jesús. De esa manera, ellos pueden garantizar seguridad eterna. Una vez salva, siempre salva. Pues esto no es tan buena para a los que creen que Dios demanda obediencia. Hay otro grupo que se llama el señorío, lordship en inglés, dice que tenemos que ser muy comprometidos en hacer cualquier cosa que Jesús nos pide. Si no, tenemos razón por dudar nuestra salvación. De hecho, desobediencia no es la fe que nos salva. Ahora, esta enseñanza, juntar la fe y obediencia, parece muy bíblica, pero esto demanda obediencia al momento de creer. De esa manera, esto realmente es un mixto de fe y la obra. No parece tan bíblico tampoco. Entonces, entre los evangélicos hay también desacuerdo. Entre los católicos hay problemas de gracia. Es importante entonces mirar la Biblia para buscar la respuesta correcta. La Biblia dice claramente que nosotros somos salvos por la fe, nada más. La fe en la obra de expiación de Cristo Jesús. No hay otra contribución necesaria para salvarnos. Por cuestión de su muerto en la cruz, Él quitó la penalidad de nuestro pecado y cuando creemos en eso, recibimos un regalo, vida eterna.
No hay ninguna razón por la que debemos contribuir algo de nosotros. La Biblia es muy clara sobre esto. En su epístola a Gálatas, Pablo decía que los que querían incluir circuncisión, un tipo de buena obra, a la fe cristiana, debe ser condenado al infierno. Esto es otro evangelio. Entonces, no hay ningún lugar para nuestra obra buena en salvarnos. Solo fe en Cristo Jesús. Su obra en la cruz era suficiente para darnos vida eterna, porque Él quitó la penalidad del pecado que nos merecemos. El Señor tomó nuestro lugar, muriendo para nosotros, y cuando creemos en eso, hay vida eterna que nos viene por cuestión de que Jesús ya pagó por el pecado. Esto es evangelio. Solo la fe en Cristo Jesús. Esto es realmente la contribución de la fe evangélica. Hace un tiempo había un varón, un filósofo de la Universidad de Baylor que se llama Francis Beckwith. Aquel tiempo él era presidente de la Sociedad Evangélica de los Teólogos, pero de repente él renunció a su puesto. Y de hecho, él volvió a la Iglesia Católica. Él creció en la Iglesia Católica, pero algún tiempo después, él se convirtió en evangélico o protestante, pero cuando él ocupaba este lugar muy importante en la sociedad evangélica, él volvió a la Iglesia Católica. Era un shock para muchos evangélicos. En una entrevista, él declaró que yo aprendí mucho de los evangélicos, pero una cosa que yo aprecio mucho de la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica demanda virtud de sus creyentes. No, él no decía que virtud nos salva, sino que a los que creen en Jesucristo hay una demanda que ellos vivan de una manera virtuosa. No es una opción. Y de hecho, esto es completamente contrario a la gracia gratuita, que realmente devolvió la fe de buena obra. Recuerda que ellos, queriendo garantizar vida eterna, decía que aunque uno ya no cree en Cristo Jesús, él es todavía salvo porque creía por ratito. No importa si él tiene buena obra. Esta enseñanza es completamente en contrario a la enseñanza de Francis Beckwith. ¿Qué dice la Biblia? La verdad es que los evangélicos hicieron una buena contribución en enfatizar de que solo la fe nos salva. Pero a veces hemos perdido la importancia de obra, no para salvarnos, sino probar que somos salvos. Leyendo Santiago 2, versículo 24 al 26, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es más claro que dice la Biblia en Santiago. Normalmente las obras no nos salvan, sino las obras confirman que somos salvos. Y estas obras son resultado del Espíritu Santo que nos entra al momento de creer por medio de regeneración del Espíritu Santo. Por esa razón, el apóstol Pablo declaró en los Hechos 26:20, anuncie primeramente que se arrepiéntese y se conviértese a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Pero lamentablemente entre los evangélicos no hay mucha énfasis en la obra del Espíritu Santo en producir buenos frutos que indican que somos salvos. Si no frutos, no hay nada. A pesar de confesión,
tenemos razón por dudar tal salvación. De hecho, Santiago 2:19 dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? ¡Qué bueno! Tú tienes fe. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Si es un tipo de fe, pero no es fe que nos salva. Es de fe de intelecto, creyendo nada más aquí, pero no en corazón por la fe. Por eso esta fe no cambie a los demonios. Los demonios se portan mal todavía a pesar de esta fe. Hay fe. Una fe nada más de intelecto. Hay fe que nos salva. Y cuando la fe que nos salva nos entra por medio del Santo, cuando creemos en el Evangelio, esto comienza la obra de este Santo que nos cambie. Entonces, sí, Francis Beckwith tiene razón, que realmente el Santo, la Biblia, Dios demanda que vivamos según una manera virtuosa, con la verdad de la Biblia y la obra del Santo. Esto es la demanda de Dios. Las obras no nos salvan, sino la Biblia demanda que debamos vivir una manera digna del mérito de Cristo Jesús. Realmente Él es santo y Él demanda que nosotros vivamos de una manera de santidad. Por esta razón, sí, solo Cristo nos salva por la fe en su obra de expiación. Pero nuestra vida debe confirmar y afirmar que la fe que tenemos es no fe de los demonios, sino de la fe real que nos salva. Para poder producir este tipo de frutos, debemos leer, estudiar, meditar la palabra de Dios. Debemos realmente orar y también debemos vivir una comunidad de fe con otros hermanos, practicando amor, paciencia y perdón. Y poco a poco podemos experimentar este cambio hasta el punto de que somos más semejantes a Cristo Jesús que antes. Hace tiempo, cuando todavía estaba en México, yo asistía a una iglesia bautista. Y cada miércoles tenemos una reunión de oración. Un miércoles yo fui para orar con otros hermanos. Y hay un varón, en mi inmadurez, no me cae bien este hermano. Me molesté un poco. Y un día, el pastor de la iglesia, mi amigo, le preguntó: hey pastor, ¿y qué de él? No decía eso para dudar su salvación, sino para preguntarle qué tiene de malo este varón. Y el pastor, mirándolo, decía con sonrisa: oh, él, jaja, entiendo, pero era peor. Era peor. En aquel momento entendí muy bien que este varón es realmente salvo. Porque el pastor, habiendo conocido por mucho tiempo, él entendía que este cambio tal vez era muy lento, no muy impresionante. Sin embargo, hay cambios, porque era peor. Porque el santo moraba en él. Él creía el evangelio, era salvo. Un poco a poco cambiamos. Entonces, por favor, es importante notar la verdad de la Biblia, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús y no hay más necesidad para agregar. Déjame terminar esta enseñanza con eso. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Mire, a veces no nos portamos bien. Somos humanos, es condición humana. Pero Señor está con nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros. Y por medio de la iglesia, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, que nos ayuden, se puede poco a poco, más, semejante a Cristo Jesús. Esa enseñanza de la Biblia, no importa lo que dice en la iglesia a veces, lo que dice la Biblia es más confiable. Ojalá que la iglesia se asemeje a la enseñanza bíblica. ¿Tú eres un católico? ¿Cree en Jesucristo?
es cómo podemos ser salvos en Él. Tú eres evangélico, crees en la fe en Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Produzca buenas obras por medio santo para confirmar que tú eres salvo en Cristo Jesús. Amén.